mediano plazo. Se requiere una intervención civil, se requiere que no se siga aumentando los recursos. Imagínate en Montserrat, Julio César, que anunciaron una bonificación, un aumento de salario a más como 16.000 funcionarios, cuando ni siquiera al personal de la salud se le han hecho bonificaciones por todo el trabajo que han hecho. Se sigue aumentando los recursos. Hoy día la ley de presupuesto viene con un recorte en educación brutal, en todo lo que es educación pública, en capacitación docente, en formación docente, en salud educativa. O sea, el gobierno está recortando presupuesto en educación, no entrega reconocimiento a salud y por el otro lado aumenta como una especie de premio los recursos a los funcionarios de las policías. Entonces esto no solamente, hechos que han sido generalizados en nuestro país, reiterados, de violación a los derechos humanos, no solamente deshonra a Carabineros y a la institución, sino que deshonra al país. Y estamos ante la mirada del mundo, preocupados porque en Chile, lamentablemente, se siguen violando los derechos humanos y se están pasando por encima los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso es sumamente grave y por eso como oposición hemos decidido actuar y ejercer nuestras mayorías para enfrentar esta situación. Javier Macaya, ¿qué piensa de lo que...? A ver, quiero citarle una cosa que dijo el diputado Alessandri. Él señala que lo que ocurrió el viernes era una persecución entre un policía y alguien que había faltado a la ley. Si usted arranca, agrega Jorge Alessandri, tiene que medir las consecuencias. Lo que veo es que el joven, para evadir al carabinero, se acerca a la baranda, tropieza y cae. Aquí, cada cual ve lo que quiere ver. ¿Monse? Sí. ¿Se escucha? Sí, Javier. Porque yo no veo lo mismo que ve Jorge Alessandri. Entonces quiero preguntarle su opinión, porque yo creo que ahí hay un tema también país súper complejo, que aquí quizás Jorge Alessandri, usted comparte su visión, ¿o no? Su visión, lo pregunto, de manera metafórica y de manera real, su interpretación del video en realidad. A favor de esta situación que ha sido bastante como bien comentada en redes sociales, a lo mejor probablemente con sus propios sesgos termina generando una interpretación de Javier, disculpa que te interrumpa, pero se escucha súper mal. Mientras tratamos de arreglar tu audio, vamos a hacerle la misma pregunta al diputado Pardo. Yo no sé si la escuchó, diputado Pardo. Dale, no sé. Sí, Montserrat, escuché perfectamente. Aquí cada cual ve lo que quiere ver. ¿Usted comparte lo que dijo el diputado Alessandri? Mire, yo creo que en estos casos, Montserrat, lo más importante es que en vez de echarle más leña a la hoguera, dejemos que la justicia haga su trabajo, no anticipemos juicios. A mí me parece muy lamentable que haya muerto, por ejemplo, un joven trabajador en la Araucanía y no haya la misma cobertura y la misma preocupación que respecto a este muchacho, que lo que le pasó sin duda es preocupante, es lamentable, pero yo veo un video muy confuso. He visto varios videos. Creo que lo razonable es esperar a que la justicia emita un veredicto. Y mientras tanto, mientras tengamos en Chile todas las garantías procesales y tengamos una justicia independiente, no debiéramos ser nosotros los que hagamos el análisis técnico de algo que sin duda es a lo menos confuso. Yo no creo en todo caso que el carabinero haya intencionadamente lanzado por la baranda a joven. Más bien me parece un incidente, reitero, muy confuso, en que en todo caso no comparto tampoco las apreciaciones de quienes hablaron antes respecto de las manifestaciones pacíficas, porque tampoco era pacífica la actitud y lo que hemos visto además continuamente en la Plaza Baquedano. Yo creo que acá lo que procede es que la justicia haga su investigación y nosotros nos atacamos a lo que la justicia determine. Hagamos de analista o perito forense respecto a algo que es extremadamente difícil de evaluar a través de los videos que hemos visto. Álvaro, bueno, confuso dice Luis, accidente confuso. ¿Para usted es tan confuso como lo ve él? A ver, lo primero, en esto no es admisible doble estándar y por tanto nosotros condenamos con mucha energía el homicidio de Pedro Cabrera en la Araucanía y creemos que tiene que ser investigado y los responsables tienen que ser sancionados. Con la misma fuerza creemos que la situación acontecía en cercanías de Plaza Italia o Plaza de la Dignidad es gravísima y tiene que ser esclarecida.
Afortunadamente hay una fiscal que está a cargo de la investigación, que es una fiscal muy seria, la fiscal Chong. Y bueno, el juez de garantía ha optado las medidas para iniciar esta investigación. ¿Qué es lo relevante aquí? Es que efectivamente no se trata lamentablemente de un hecho aislado, porque todos los informes de los organismos internacionales en el contexto del estallido del 18 de octubre indicaban que en Chile había habido violación a los derechos humanos, que había habido hechos graves en que estaba involucrado lamentablemente la policía y que por tanto se tenían que adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos siguieran aconteciendo. Pero pasaron 7 meses desde que se inició la pandemia, a mediados de marzo, a lo acontecido la semana pasada, y lamentablemente los protocolos no fueron modernizados y se produjo un hecho lamentable, grave. Más grave es incluso que después Carabineros haya cambiado la versión y que incluso se haya inventado una supuesta detención que no fue tal. Por tanto, aquí lo que corresponde es que la justicia actúe y esclarezca los hechos, por una parte, respecto al caso particular, que es gravísimo y que nosotros condenamos, pero al mismo tiempo que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde. Lo hemos dicho con toda claridad, la permanencia del general director de Carabineros no resiste más. Nosotros ya desde hace meses la venimos solicitando, producto precisamente que no se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar que tengamos una policía que actúe con los grados de profesionalismo que corresponde a una democracia. Y Julio César, esto es especialmente grave porque Carabineros es una institución muy importante para el país, muy importante. Y por tanto aquí se requiere una modernización y una reestructuración que considere distintos aspectos, pero yo al menos menciono 2. En primer lugar, formación muy exigente con enfoque de derechos humanos. Senador Álvaro, por una parte. Y en segundo lugar, que existan mecanismos de control internos y externos que evite que este tipo de situaciones sigan repitiéndose en el futuro. Álvaro, pero usted, ¿qué siente que ocurre acá? Porque acá estamos viendo una situación de 2 personas muy jóvenes. Estamos hablando de un adolescente de 16 años, que es la víctima que cae al río, y estamos hablando de un carabinero de 22 años, que también es un joven, y que arremete de esta forma, de este empellón, este empujón a este otro adolescente. Entonces, estamos hablando de personas chicas, estamos hablando del futuro de nuestra patria. Yo no le quito responsabilidad penal al carabinero, es mayor de edad, tiene 22 años, tiene una función, está entrenado para esto, pero lo que quiero hacer otro punto, que no tiene que ver con solamente el hecho, sino quiero hacer un punto de país, digamos. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que construir para que estas cosas no ocurran en nuestras fuerzas de orden, digamos? ¿Cómo podemos construir algo diferente en medio de esta polarización, en medio de todo lo que estamos viviendo? Porque, claro, una cosa es decir, hay que cambiarlo todo, hay que hacerlo de nuevo, todo, pero a lo mejor mañana hay una protesta, digamos. Entonces, ¿cómo trabajar ahí? ¿Cómo se puede trabajar ahí desde el Parlamento, desde la unidad, digamos? Porque como usted lo dice, Carabineros es importante, no se puede cerrar Carabineros de un día para otro, digamos. Bueno, nosotros hemos manifestado toda nuestra disposición y además hemos realizado propuestas para modernizar la institución y llevar pero adelante las propuestas lo que es son la concretas de estos días. por... Espérese, senador, pero las propuestas concretas de estos días son: si no renuncia Rosas, no vamos a aprobar el presupuesto 2021, o que renuncie Rosas. Pasa por la renuncia de alguien, pasa por un acuerdo nacional, pasa por, no sé, discutir, conversar. Al parecer está a la vista algo que es muy grave, ¿no es cierto? Que después de acontecimientos como los que vimos el viernes, la voluntad de Carabineros no es inmediatamente entregar, ¿no es cierto? Entregar las cámaras y entregar testimonios de lo que pasó, sino que encubrir el hecho, que forma, yo creo, parte de la gravedad de lo que estamos hablando, senador. Pero por eso digo, ¿cuál es el ánimo real, digamos? Porque... Pero mira, Julio César, ¿puedo responder un poco Julio César, es que aquí hay 2 temas. Mira usted después. Cortito. Ya. Sí. Aquí hay 2 temas que... Uno tiene que ver con medidas de mediano plazo, que tienen que ver con la modernización de la institución. Y ya lo he señalado, sobre todo el reforzamiento de sus planes de formación y la modernización de sus protocolos conforme a los estándares de derechos humanos que corresponden a toda democracia. Pero por otro lado es necesario poner fin a este tipo de situaciones en que ya no es la primera vez,
sino que en reiteradas oportunidades la versión inicial que entrega la institución no corresponde a la realidad. Y eso es especialmente grave. Y ahí existe obviamente una responsabilidad del mando. Por eso nosotros hemos señalado que el general director debe dar un paso al costado para efectos de contar con un mando que efectivamente esté comprometido con el desarrollo de las funciones que le corresponde a Carabineros, pero conforme a los estándares que corresponde a una democracia, respeto estricto al Estado de Derecho, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos, que lamentablemente no ha sido la tónica que ha caracterizado el actuar de la institución en todo este tiempo. Ahora, yo quiero también hacer una salvedad. Son muchos los carabineros honestos, la gran mayoría de la institución. Son honestos, están comprometidos, son responsables, tienen una clara vocación de servicio. Pero es evidente que en lo que se refiere al control del orden público, cuando se producen manifestaciones, los protocolos institucionales no son los debidamente exigentes ni profesionales para garantizar el estándar que corresponde a una democracia. Y eso tiene que ser corregido. Y es evidente que el general director no ha tenido voluntad de avanzar en esta materia, perjudicando al conjunto de la institución, que obviamente realiza una función que es muy necesaria y valorada por la ciudadanía. Y aumenta la brecha, es decir, aleja a Carabineros de la ciudadanía, y eso sin duda que no es positivo para la función que debe cumplir una institución tan relevante. Por eso, a nuestro entender, se debe avanzar en la modernización, reestructuración y al mismo tiempo que asuma un mando comprometido con estos criterios que nos parece que son básicos. Camila. Sí, en la misma línea, obviamente mientras se genera una reforma profunda a Carabineros hay que intervenir porque las manifestaciones pueden seguir y lo que tenemos que hacer es intervenir los altos mandos, porque aquí hay un tema de control jerárquico. Al final no pasa simplemente por el actuar de un funcionario u otro, sino de este mando, de cómo se despliega Carabineros y cómo hace un tratamiento políticamente distinto entre una manifestación y otra. Esto nos pasó con el 10%, intentaron hacer la misma dicotomía, la violencia en las manifestaciones, cacerolazos, barricadas, pero los camineros amenazaron con desabastecer al país, pusieron al gobierno de rodillas y no dijeron ni hicieron nada, lo recibieron más bien en la moneda. Con los manifestantes del rechazo salen a resguardar la manifestación, incluso hemos visto manifestantes del rechazo armados disparando y no se ha hecho lo mismo que lo que se hace con las manifestaciones del apruebo o cuando salen los funcionarios TENS a protestar por sus derechos. O sea, el tratamiento es políticamente distinto, es como que si tuviéramos una policía que actuara ideológicamente, diferenciando el tratamiento en las manifestaciones. Entonces esto es grave, incluso cuando se enfrentan a hechos de desórdenes públicos, nada justifica que se violen los derechos humanos y eso es lo que estamos viendo. Entonces se requiere una intervención civil en los altos mandos, la salida del general Rosas, por cierto, y una intervención, y no podemos seguir entregando más recursos a Carabineros mientras no tengamos las garantías que van a actuar conforme a la ley y que van a actuar conforme a los tratados internacionales. Entonces, por eso es tan importante empujar la acusación constitucional, la salida de Rosas y que no haya presupuestos mientras, porque si no vamos a entregarle plata a todos los chilenos a una institución que lo que ha hecho no solamente no combatir adecuadamente los delitos, sino que es generar delitos como institución. Sí. Por eso yo estoy en la línea de lo que dice Álvaro, que es que se requiere una intervención civil urgente a la estructura jerárquica de Carabineros para que haya un control distinto. Así que en eso vamos a estar trabajando, Montserrat. Sí, dime. Perfecto. Lo que pasa es que vamos a hablar de la reestructuración urgente de Carabineros, pero, a ver, Julio César decía una cosa, Luis, y se la reitero. Está capacitado un carabinero de 22 años, egresado hace un año de la Escuela de Carabineros, para tomar una de las funciones, si no la más en este minuto, delicada que tiene Carabineros. Hoy día, con todo lo que ha pasado respecto a los abusos policiales, con todo lo sabemos de la participación de muchos jóvenes que son menores de edad en las manifestaciones del 18 de octubre hasta la fecha, con todos los informes respecto al incumplimiento de Carabineros de protocolos de derechos humanos. ¿Por qué hay un carabinero de 22 años en la calle, egresado hace un año, cuando este es el punto más delicado en este minuto que tiene Carabineros en sus manos? El manejo del orden público. Él pertenece a esta comisaría de orden público, pero es que hasta hace poco se llamaba Fuerzas Especiales. Este joven de 22 años es lo que conocíamos hasta hace meses, Fuerza Especial. Realmente acá hay un problema muy grande por parte de Carabineros. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, eso es justamente parte del problema. Hasta el 18 de octubre, Carabineros tenía 1.200 funcionarios especializados en este tipo de funciones de control del orden público en situaciones de mayor complejidad. Hoy día, de acuerdo al nivel a que ha escalado los atentados en contra del orden público y los niveles de violencia que presentan las distintas manifestaciones, los expertos hablan de que se requiere alrededor de 25.000 funcionarios para hacer frente a esta función. Y eso se ha traducido en que jóvenes como este carabinero, pero también funcionarios de distintas otras especialidades han tenido que abocarse a reforzar las unidades que se dedican al control del orden público. Entonces, yo creo que para tener una efectiva solución de este problema también tenemos que poner sobre la balanza lo que es la incitación al desorden, lo que es la forma en que estos manifestantes están actuando. Yo no comparto, y vuelvo a repetirlo, el carácter romántico que le dan a estas manifestaciones por la dignidad, pero no me parece que sea una manifestación por la dignidad destruir cámaras de vigilancia, destruir bienes públicos, agredir a carabineros y hacer las cosas que vemos que ocurren frecuentemente en el tipo de manifestaciones en cuyo contexto ocurrió lo que estamos analizando. Entonces, efectivamente, Carabineros hoy día requiere muchos más funcionarios para hacer frente a esta demanda laboral, ¿no es cierto?, que representa. Bueno, ahí se nos queda... Ahí volvió Luis. Una mayor... También de parte nuestra, del mundo político, debiera haber una mayor seriedad. El gobierno en el cual Álvaro fue ministro no destituyó a nadie a propósito de la operación Huracán y de los desfalcos en Carabineros, que eran los más graves episodios que hemos visto en relación a Carabineros. Y hoy día piden descabezar una y otra vez a Carabineros. ¿Qué responde eso? ¿Se escucha, Montserrat? Sí, lo escuchamos. A ver si lo escuchó Álvaro. Sí, hay una cosa, senador Elizalde, y la dijo José Miguel Insulza hace algunos días. Se mandan solos. Se mandan solos no desde que Piñera es presidente. Se mandan solos durante el gobierno de Michelle Bachelet. Se han mandado solos quizás durante toda esta época de regreso a la democracia. El desfalco en Carabinero, y tal como dice Luis Pardo, no haber en ese minuto destituido al director general de Carabineros también es una señal que ustedes, toda la clase política, no se ha querido meter con